Bueno, entonces vamos a comenzar hablando un poquito de las patologías glomerulares. Como su nombre ya lo dice, son patologías que van a afectar el glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? El glomérulo es la unidad funcional, ¿verdad? La unidad más pequeña funcional del riñón. Es ahí donde ocurre la filtración glomerular. Para eso tenemos que hacer todavía, o sea, tenemos que hacer un pequeño repaso, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el glomérulo y cuáles son los componentes del glomérulo? Entonces nosotros sabemos que el glomérulo es una red de capilares, unos capilares que están bien organizados, ¿verdad? Y que están organizados en dos capas. Tienen un epitelio que es un epitelio visceral, que es lo que le va a rodear hacia afuera de los capilares, que son los llamados podocitos. Son células epiteliales. Y luego tenemos el epitelio parietal, que sería lo que le va a envolver, ¿verdad? Sería el espacio, ¿verdad? Envolvente donde van a estar los vasos o los capilares en sí, que es el epitelio parietal. También se le conocía como epitelio o cápsula de Bowman, si recuerdan un poquito de histología. Entonces, ¿qué es lo que es esta estructura glomerular? Es la unidad de filtración, ¿verdad? Es la pequeña unidad de filtración que tiene el riñón. A ver, ¿qué me está pasando? Ahí. Entonces, recordando un poquito, aquí tenemos la estructura glomerular que está conectada con el túbulo contorneado proximal por un extremo. Acá les voy a poner este lado, que es un epitelio cúbico simple, si recuerdan, ¿verdad? Por dentro de esa cápsula, que es la cápsula o el epitelio parietal, o también llamada cápsula de Bowman, vamos a ver a los espacios vasculares que están rodeados por una célula llamada podocito. Estos podocitos emiten unas prolongaciones que son llamadas pedicelos. Si ustedes ven aquí, estas células amarillitas tienen como unas ranuras, ¿verdad? Se ve que tienen como unos canales que son las ranuras o los llamados también pedicelos, que son extensiones del citoplasma y que sirven específicamente para el filtrado, ¿verdad?, de la proteína. Por dentro de los capilares tenemos a nuestra célula endotelial. Entonces tenemos una llamada barrera, ¿verdad?, que está formada por el epitelio, en este caso visceral, que son los podocitos, la membrana basal del glomérulo y también el endotelio. Por estas tres células, ¿verdad?, otros tres componentes, vamos a ver que también pueden sufrir lesiones. ¿Qué es lo que le sustenta a estos capilares? Tenemos una estructura o una matriz, ¿verdad?, que está compuesta por las células llamadas mesangiales. Estas células mesangiales son las encargadas de producir la matriz mesangial, que es la que le va a dar el soporte a estos vasos glomerulares. Y por el otro extremo tenemos lo que es la arteriola deferente, junto con la arteriola deferente, y el túbulo contorneado distal, donde hay una pequeña zona, ¿verdad?, que es especializada, donde las células van a tener un citoplasma un poco más aumentado, denominada mácula densa, que es la que va a ir detectando los cambios de presión. Y a partir de ahí va a ir produciendo, ¿verdad?, componentes para poder regular esa presión. Entonces aquí tenemos lo que normalmente vemos con el HE, ¿verdad? Como sabemos que estamos en el riñón, lo primero que tenemos que identificar son los glomérulos, que son estas estructuras, ¿verdad?, redonditas, donde tenemos que ver espacios o canales, ¿verdad?, que son nuestros capilares, ¿verdad? Esos son las luces vasculares. Después vemos células redonditas, ¿verdad?, que están alrededor de estos capilares, van a ser las células podocitarias o los podocitos, y ya en el interior donde se ve un poco más rosado, donde hay un poco más matriz, ahí van a estar nuestras células mesangiales. Como ustedes ven aquí, en algunos de los vasos se puede incluso observar eritrocitos. Se ven ahí algunos que otros eritrocitos en esas luces capilares. Y alrededor tenemos lo que son los túbulos. Bueno, para estudiar al riñón se pueden hacer dos formas, ¿verdad?, de biopsia. La que se utiliza más, la que es menos invasiva, es la percutánea a través de la piel, ¿verdad?, ya que el riñón no es un órgano que está localizado de manera muy profunda, entonces se puede hacer una biopsia transcutánea o percutánea con aguja fina.
Se trata de hacer la dirección de la aguja debe adoptar una dirección bien perpendicular a través de la corteza y de la médula para que podamos tener todos los componentes del riñón. Y para que sea una buena biopsia o un buen diagnóstico, al menos ese material de punción debe tener entre 5 a 10 glomérulos para poder evaluar, ¿sí? La otra técnica también es ya en cielo abierto, donde se saca, ¿verdad?, una porción mayor en forma de cuña. Bueno, entonces en el riñón no solamente se hace un estudio con HE, que es metoxilina y eosina, sino que se utilizan otros componentes, ¿verdad?, otras coloraciones, incluso también se utilizan otras técnicas, ¿verdad? No solamente con el microscopio óptico, sino que también vamos a utilizar lo que es la microscopía con inmunofluorescencia y también la microscopía electrónica, ¿sí? Entonces, primero que nada, vamos a hacer una tinción con HE, que es lo que nos va a dar, ¿verdad?, la estructura o la morfología general, ¿verdad?, del riñón. Luego también podemos hacer un PAS, que lo que es el PAS va a detectar específicamente la membrana basal y el mesangio, como ustedes pueden ver aquí, esta coloración más rosadita que es más intensa, ¿verdad?, nos está señalando la membrana basal y también pone en evidencia el mesangio, la matriz del mesangio. Luego tenemos la tricrómica. Bueno, la tricrómica de Mason ustedes ya le conocen, se utiliza en casos de que uno quiera evaluar si hay o no fibrosis, ¿verdad? Tanto dentro del glomérulo también como, ¿verdad?, fuera, en el intersticio. Y siempre marca de azul o celeste. Luego tenemos también la tinción de plata, de nuevo para evaluar membrana basal y el mesangio. La tinción de plata tiñe en coloración, en un color negro intenso. Entonces aquí vemos lo que está marcando específicamente en esta porción es el mesangio y delicadamente se ve ahí la membrana basal que está rodeando el vaso. Y en caso de sospecha de amiloide, ¿verdad?, hacemos el rojo Congo, que en luz polarizada nos tiene que dar un color verde manzana, ¿verdad?, si es positivo para el amiloide. O sea que entonces tienen que saber que en riñón no es solamente HE, sino que se utilizan otras técnicas de coloración para poder evaluar con más precisión al glomérulo y al intersticio. Aquí tenemos ya lo que es la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia, que es lo que implica, como su nombre lo dice, inmuno. O sea que un antígeno con un anticuerpo se va a unir y nos va a dar un color fluorescente en el campo oscuro. ¿Sí? Es un microscopio que se utiliza de diferentes maneras, ¿verdad? En una sala oscura, donde cuando se usa la técnica, ¿qué es lo que se ve? Una fluorescencia, se emite un color. ¿Verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el color verde, también existe el color amarillo, va a depender, ¿verdad?, del color que el fabricante desee colocar. Pero generalmente lo que se ve es en color amarillo o verde, ¿sí? Fluorescente. En este caso, por ejemplo, está haciendo tinción de todo lo que es la membrana basal. Está tiñendo todo lo que es la membrana basal. Aquí también no se ve el glomérulo como nosotros veíamos aquí. No se ve eso, lo que se está viendo solamente es el componente, uno de los componentes. Estoy viendo que está rodeando a los capilares y un poco del mesangio. Se ven estas luces negras. Esas luces negras nos están diciendo que ahí había, ¿verdad?, o sea, que hay un capilar. Lo mismo aquí. Bueno. Y por último tenemos lo que es la microscopía electrónica, donde sí, eso ya no vamos a ver ningún color específico, sino que en tonalidades grises, ¿verdad? Para evaluar, por ejemplo, las ranuras de los pedicelos, para evaluar también si hay algún tipo de acúmulo dentro de la membrana, por debajo del epitelio, tanto endotelial como epitelial. Bueno, entonces vamos a clasificar las enfermedades glomerulares en primarias y secundarias. ¿Qué es lo que es primaria? Cuando el riñón es el único órgano que está implicado, ¿sí? Entonces la patología ocurre solamente a nivel renal, ¿sí? Ejemplo, ¿cuáles serían algunos ejemplos? La enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la glomerulonefritis post-estreptocóxica, la glomerulonefritis membrano proliferativa y las nefropatías por IgA. Esos serían algunos de los ejemplos de enfermedades
primarias, donde el riñón es el único lugar donde está afectado, ¿verdad? O sea, afecta, ¿sí? Y las secundarias ya serían cuando ocurre enfermedades sistémicas. Ejemplo, el lupus. El lupus no solamente afecta al riñón, sino que también puede afectar a otras vísceras, afecta a la piel. La nefropatía diabética también lo mismo, ¿verdad? La amiloidosis también que puede ser sistémica y el síndrome de Goodpasture. Nosotros ya habíamos visto que el síndrome de Goodpasture es cuando se crea un anticuerpo contra la membrana basal, tanto a nivel pulmonar como a nivel renal. Entonces se empieza a destruir. Eso es un tipo de respuesta de hipersensibilidad inmune, ¿verdad? Bueno, entonces otra vez aquí vamos a ver que existen patologías primarias. Algunos de los ejemplos, esto ustedes van a volver a ver en clínica médica, creo que van a ver también en semio, o sea, es una patología que se da y van a ver y siempre es pregunta de examen, ¿sí? Bueno, entonces también hay una nomenclatura de cómo se va a afectar o cómo, dependiendo de cómo se afecte el glomérulo, ¿verdad? En el riñón. Entonces, si el glomérulo está afectado de forma global, aquí ustedes pueden ver que el color rojo significa que todos los lóbulos, ¿verdad?, de este glomérulo están afectados. Entonces le vamos a llamar que es una patología global. Si solamente afecta menos del 50% de todo lo que es el glomérulo, se le dice segmentario. Ya al riñón, si todos los glomérulos o más del 50% de los glomérulos están afectados, le vamos a decir que es difuso. Y si solamente está afectado de manera parcial o menos del 50%, le vamos a decir que es afectación focal. Por eso es tan importante cuando tenemos las biopsias, ¿verdad? Tener por lo menos entre 5 a 10 glomérulos. Lo ideal sería 10 glomérulos, ¿verdad? Para poder hacer a partir del 5, ¿verdad? Un corte de menos del 50 a más del 50%. Para tener una idea más o menos qué es lo que está pasando a nivel del riñón. Bueno, y luego tenemos lo que son las manifestaciones clínicas que también nos pueden orientar hacia qué tipo de patología o qué síndrome glomerular vamos a tener, ¿sí? Tenemos lo que es el síndrome nefrótico y tenemos lo que es el síndrome nefrítico. Ítico nosotros ya sabemos, ¿verdad? O generalmente siempre le damos a todas las patologías que tienen inflamación, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el síndrome nefrítico. ¿Qué vamos a tener en el síndrome nefrítico? Hematuria, la famosa hematuria que es el color. A veces los pacientes van a venir, sobre todo los niños, ¿verdad? Las mamás se van a quejar que la orina tiene un color en Coca-Cola, ¿verdad? Tiene ¿cómo se dice? El color, sí, el color en sí de la Coca-Cola, ¿verdad? Eso es porque, ¿verdad? El glomérulo empieza a descartar o hay pérdida de hematíes, ¿verdad? Entonces eso se refleja en la orina como una hematuria. Esta hematuria puede ser tanto microscópica o como macroscópica. Visible ya sería el color en Coca-Cola, ¿verdad? Por eso ya se ve, ¿sí? Y microscópica de repente cuando hay un estudio de orina y se ven hematíes sueltos. Hay proteinuria, o sea que hay pérdida de proteínas, pero esta proteína es menos del 3,5 gramos por día, no es una proteinuria muy agresiva como lo es en el síndrome nefrótico. También hay disminución del filtrado, por lo tanto hay oliguria. El paciente también puede llegar después a una anuria completa, ¿verdad? O sea que lo que es la oliguria, disminución, ¿verdad? De la orina. Disminución del filtrado glomerular, edema e hipertensión arterial porque hay retención de sodio y agua. Entonces eso nos va a llevar a una glomerulonefritis. Entonces las características de las glomerulonefritis van a ser, ¿verdad? Vinculadas con el síndrome nefrótico, ¿sí? Una inflamación del glomérulo. Entonces vamos a ver que en la glomerulonefritis vamos a tener aumento del número de células, ¿sí? Ya el síndrome nefrótico, la característica principal es la proteinuria intensa, más de 3,5 gramos por día,
¿sí? Hay una hipoproteinemia específicamente por la albúmina, que es la proteína principal, ¿verdad? Que va a regular la presión coloide osmótica. Hay edema también por retención de sodio y de agua. Hay una hiperlipidemia y ustedes se preguntarán, ¿por qué será que hay hiperlipidemia? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que hay aumento de colesterol, ¿verdad? A nivel de la sangre y también de triglicéridos. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben que la albúmina es la que se produce a nivel del hígado. Entonces, cuando hay una pérdida importante de proteínas, ¿verdad? El hígado, ¿qué hace? Recibe esa señal que hay poca proteína, ¿verdad? Específicamente la albúmina, y él empieza a querer, ¿verdad? Restablecer otra vez las proteínas en sangre. Entonces empieza a producir, pero como ustedes saben, en el hígado no solamente se produce albúmina, sino que también se producen otras proteínas o lipoproteínas, ¿verdad? Como la LDL, la VDLL, ¿verdad? Y todo eso se empieza a, ¿verdad? A aumentar. Consecuentemente, hay también un menor catabolismo de los triglicéridos y estos se empiezan a acumular, como así también se eleva el colesterol. Por eso también estos pacientes tienen una hiperlipidemia y también son más propensos a tener, por ejemplo, infartos, ¿verdad? Porque van formando también placas de colesterol o ateromas a nivel de las arterias. En este caso, ¿verdad? La patología va a ser no inflamatoria, ¿sí? Entonces aquí lo que podemos encontrar de repente es un aumento en la membrana basal glomerular, ¿verdad? Una proliferación también de repente de las capas parietales o viscerales, pero lo que más va a llamar es la atención el depósito de la matriz, no tanto el aumento del número de células, ¿sí? No va a ser como la glomerulonefritis. Bueno, y ahí tenemos ya, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Doutora, eu quero. Sí. A senhora pode voltar ao slide? Na síndrome nefrótica, não tem hipertensão? Nem sangramento? Generalmente, generalmente no. Es mucho más común el edema y la hipertensión en el síndrome nefrítico. Claro que no, yo eso es lo que también quiero que ustedes vean bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que es lo principal en el nefrótico? Es la proteinuria masiva, que tiene que ser más de 3,5 gramos por día. Nosotros podemos encontrar patologías, por ejemplo, sería el lupus, ¿verdad? Que puede tener ambos. El lupus, por ejemplo, puede tener algo. Puede empezar con un síndrome nefrítico y luego se va tornando un síndrome nefrótico. ¿Verdad? Existen estadios para la enfermedad del lupus, ¿sí? Que afecta al riñón. Entonces, no va a ser la característica principal. Obrigada, doutora. ¿Está bien? Aquí en el nefrítico lo que más va a llamar la atención es la hematuria. Eso es lo que siempre más llama la atención. Y ya en el nefrótico la proteinuria, ¿sí? Ambos cursan con disminución de, ¿verdad? De proteínas, solamente que en uno es mucho más abundante. Esto, por ejemplo, de repente se puede transformar en esto, ¿verdad? Si es que no se consigue restablecer o no se hace el diagnóstico, puede progresar. Y como les digo, pueden haber síndromes mixtos, ¿verdad? Pero siempre uno va a predominar sobre el otro. Bueno, aquí tenemos las enfermedades glomerulares, las no inflamatorias. Vamos a tener que cuando hay cambio en las células epiteliales, vamos a tener específicamente una enfermedad que se llama enfermedad de cambios mínimos. Como su nombre ya lo dice, no se va a ver prácticamente nada en la microscopía óptica. O sea, se hace la coloración con HE y no se ve nada. La inmunofluorescencia tampoco no nos dice nada. Lo que va a llamar la atención es a nivel de la microscopía electrónica, donde se van a ver borramientos de los pedicelos, ¿sí? Es una enfermedad muy frecuente en niños. Luego tenemos cuando hay cambios a nivel de las células epiteliales y también de la membrana basal. Ahí vamos a encontrar lo que es la glomeruloesclerosis. ¿Esclerosis qué significa? Aumento de la matriz, ¿sí? Esa matriz mesangial que puede ser focal y segmentaria. Focal, ¿qué significaba? Que era menos del 50% del riñón. Y segmentaria, que era menos del 50% del glomérulo.
¿sí? Y luego tenemos lo que es la nefropatía membranosa, como su nombre ya lo dice, va a afectar principalmente la membrana basal glomerular. Después hay otras patologías que afectan la membrana basal, la glomerulosclerosis, la diabetes, la nefropatía amiloide, la enfermedad de depósito, un montón de otras patologías que también pueden afectar la membrana basal. Ya en las glomerulopatías inflamatorias que nos van a dar un síndrome nefrítico, vamos a tener lo que es la glomerulonefritis difusa, específicamente post-infecciosa que está relacionada con el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿sí? Después tenemos también la glomerulonefritis membrano proliferativa, dentro de ellas también se encuentra la nefritis lúpica. Tenemos también lo que es focal, menos del 50% del riñón, nefropatía por IgA, la púrpura, en este caso, ¿verdad? Púrpura ya es una patología sistémica también, ¿sí? Y la crescéntica, que donde vamos a ver anticuerpos contra la membrana basal glomerular por inmunocomplejos y la pausa inmunitaria. Bueno, entonces vamos a entender bien cómo ocurren estas lesiones a nivel del glomérulo. Principalmente el 90-95% de las lesiones glomerulares son por mecanismos inmunológicos, ¿sí? Ejemplo, hay depósitos de antígeno, anticuerpo, ¿verdad? Circulantes, o también pueden ser que se vayan haciendo de manera in situ. O sea que siempre son mecanismos inmunológicos, o también se crean anticuerpos, por ejemplo, contra la membrana basal, etc. Y los mecanismos no inmunológicos, la enfermedad que es la diabetes, la hipertensión, algunos tóxicos, entre otros. El protagonista casi siempre es el sistema inmunitario para las patologías glomerulares. Bueno, entonces tenemos 3 mecanismos específicamente que cita el libro, que es la lesión por inmunocomplejos, una de ellas. Estos inmunocomplejos, ¿qué es lo que son los inmunocomplejos? ¿Qué eran los inmunocomplejos? ¿Se acuerdan cuando dimos hipersensibilidad? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1 era la mediada por IgE. Tipo 2 era por los anticuerpos. Tipo 3, ¿el tipo 3 cómo era? Antígeno y anticuerpo. Exacto, ¿verdad? Anticuerpo y antígeno. Y esos son los llamados inmunocomplejos. Y el número 4 era una retardada, ¿verdad? Que era por los linfocitos T específicamente. Bueno, entonces la mayoría va a estar dentro de esa hipersensibilidad de tipo 3, ¿verdad? En este caso, inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos se depositan desde la circulación, o sea que están circulando, ¿verdad? A nivel de la sangre, y se van depositando después a nivel renal. O se pueden formar ahí mismo dentro del glomérulo. ¿Qué es lo que hacen esto? Van a activar el complemento. ¿Se acuerdan del complemento? Cuando hayamos hablado del complemento, es el que va a desencadenar el proceso inflamatorio, ¿sí? Y de ahí vamos a tener ejemplo clásico de la glomerulonefritis post-estreptocóxica, la nefritis lúpica y también la nefropatía membranosa. Después tenemos también las lesiones que son mediadas por anticuerpos, o sea, se forman anticuerpos contra la membrana basal glomerular. En este caso, ¿verdad? Esta que estamos hablando específicamente, el síndrome de Goodpauster, es una patología donde hay una pequeña cadena, que es la alfa 3, si mal no recuerdo, ¿verdad? Donde el colágeno tipo 4 tiene esa cadena a nivel pulmonar y a nivel renal. Entonces, este anticuerpo que se va a ir formando no solamente va a atacar al riñón, sino que también va a atacar a nivel pulmonar, en la membrana basal, ¿verdad? Pulmonar. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Sangrado, ¿verdad? Hemoptisis a nivel pulmonar y hematuria a nivel renal. Entonces los anticuerpos se van a unir directamente contra ese colágeno de la membrana y va a activar de nuevo el complemento. Y va a desencadenar de nuevo una inflamación. Hematuria en este caso es lo que va a llamar la atención. Luego tenemos lo que son la lesión mediada por células o linfocitos T. Aquí en este caso, ¿verdad? Los linfocitos producen sus citocinas y estas citocinas son las que van a ir dañando a las células, ¿verdad?
No hay depósitos importantes de inmunoglobulinas, por eso también a veces son llamadas pauci-inmunes, ¿sí? Porque no hay mucho complejo ahí de antígeno-anticuerpo, sino que las citocinas liberadas son las que van a atacar directamente a las células. En este caso, el ejemplo sería la enfermedad de cambios mínimos, ¿verdad? Que se ve en el riñón. Bueno, en cuanto a la inmunofluorescencia suele tener dos patrones generalmente, ¿verdad? De tinción. Como le decimos, el patrón lineal, este sería el patrón lineal, donde en este caso está otra vez marcando la membrana basal glomerular de manera lineal. Y luego tenemos el patrón granular, donde se ven como unos puntillados, ¿verdad? Tanto gruesos como finos a nivel del glomérulo. La mayoría de las glomerulonefritis tienen este tipo de depósito, o sea, granular. Las que son inflamatorias tienen generalmente este depósito granular a lo largo de la membrana basal o también del mesangio. Aquí, por ejemplo, ya estamos en el mesangio, donde se ve un poquito más intenso la coloración, es el mesangio. Y aquí alrededor, ¿verdad?, de la membrana basal. Bueno, ¿dónde se pueden depositar estos inmunos complejos? Se pueden depositar debajo, todo lo que se ve en negro serían los inmunos complejos. Debajo de los podocitos, o sea, debajo de las células epiteliales, subepitelial, ¿verdad? También se puede depositar debajo de la capa endotelial, subendotelial, o también se puede depositar a nivel de la matriz mesangial, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se deposita también entre los pedicelos o en las ranuras específicamente, ¿verdad? De los pedicelos. Esto que ustedes están viendo aquí son las ranuras normales de un podocito, ¿verdad? También estructuradas, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, ya empiezan a tener un poquito de elongaciones. Entonces, en todas esas partes se pueden depositar los inmunos complejos. ¿Cómo va a responder el glomérulo ante la agresión? Ya dijimos que puede hacer proliferación. La proliferación va a ser tanto las células mesangiales, también pueden venir células de la sangre, ¿verdad? Porque los capilares van a tener una cierta llenado, ¿verdad? Van a estar un poco más activos porque es una inflamación y van a venir los leucocitos. Y estos leucocitos pueden migrar también de afuera de las luces capilares. Y también pueden ser las semilunas. Las semilunas son las llamadas proliferaciones de las células parietales. La cápsula de Bowman, acuérdense también que es una célula epitelial, en este caso parietal. Esta también puede proliferar. Otra forma que responde el glomérulo ante la agresión es aumentando la matriz mesangial. Es como que las células mesangiales se activan y empiezan a producir matriz. También otra forma es engrosando la membrana basal o la lámina basal, produciendo una hialinosis, esclerosis o fibrosis. Todo lo que sea esclerosis es sinónimo, ¿verdad?, de fibrosis. Y también, por último, una lesión epitelial a nivel de los podocitos. Específicamente, su lesión siempre suele ser a nivel de las ranuras o sus extensiones. Bueno, vamos a ver entonces ahora cada una de estas patologías. Vamos a empezar por el síndrome nefrótico. Es más frecuente en niños, ¿verdad? La lesión primaria es más frecuente en niños. En el adulto, ¿verdad? No es una lesión primaria, sino que suele ser vinculada con enfermedades sistémicas como la diabetes, la amiloidosis y el lupus, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos que vamos a ver de alteraciones glomerulares? Específicamente la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y la enfermedad de cambios mínimos, que es más frecuente en niños. Esas son las dos causas más importantes que menciona el libro. En los adultos ya la otra causa sería la nefropatía membranosa y la glomerulonefritis membranoproliferativa. Bueno, vamos a ver entonces ahora el la enfermedad de cambios mínimos, que es relacionada con el síndrome nefrótico. En la microscopía óptica, la apariencia dijimos que iba a ser normal, ¿verdad? Pero ya en la microscopía electrónica lo que vamos a ver es el borramiento difuso de los piecitos de esos podocitos, que se llaman los pedicelos. Más común en niños de 1 a 7 años,
¿verdad? Las células del túbulo contorneado proximal van a tener una reabsorción, ¿verdad?, de lípidos. Acuérdense que es un síndrome nefrótico y también está relacionado con ¿qué? Con hiperlipidemia. Entonces, ese estado de hiperlipidemia, ¿verdad?, hace que no se pueda reabsorber y se pierda, ¿verdad?, por la orina. Por eso que anteriormente se le llamaba también nefrosis lipoidea. Se ven, ¿verdad?, acúmulos de lípidos dentro de los túbulos contorneados proximales. Empiezan a absorber todos los lípidos y se ven estas gotitas, por eso anteriormente se llamaba nefrosis lipoide. La membrana basal está totalmente normal. Entonces aquí vamos a ver lo que se ve en la microscopía electrónica básicamente. Tenemos otra vez nuestro capilar. El capilar por dentro está revestido por una célula endotelial. Esto que vemos en rojo sería nuestra matriz con nuestra célula mesangial y por arriba están los podocitos con sus ranuras normales. ¿Qué es lo que se ve en la enfermedad de cambios mínimos? El borramiento de los pedicelos. La única alteración, ¿verdad?, que se ve en la microscopía electrónica es eso. No hay alteración de las células endoteliales, no hay alteración del mesangio, la membrana basal glomerular también está intacta. Entonces, cuando se ve a la microscopía óptica, ¿verdad?, se ven los capilares, se ven las luces, se ven los podocitos, se ven las células mesangiales, no llama mucho la atención. O sea, que parece que es un glomérulo normal. Ya en la microscopía electrónica, de nuevo, vamos a ver dónde están nuestras células. Esto que está aquí, estoy señalando, sería mi membrana basal glomerular. Por lo tanto, lo que estoy viendo aquí adentro es la luz capilar, ¿sí? La luz. Aquí, por ejemplo, en esto otra vez, la membrana basal, esto sería hacia adentro, el endotelio. Y hacia afuera estarían mis procesos o mis pedicelos. En este caso, no se ve la ranura. Aquí veo una ranura y después ni una ranura. Ese es el borramiento de los procesos, ¿verdad? De los podocitos. Lo mismo aquí, una que otra ranura, pero después todo está borrado. Eso es lo que se ve. Bueno, la función renal está conservada, Gena tiene buen pronóstico. Lo bueno es que si hay sospecha, ¿verdad?, el paciente se puede hacer un tratamiento con corticoterapia y el 90%, ¿verdad?, funciona o responde muy bien. 2 al 3% pueden hacer recidivas y el 5% puede progresar a una insuficiencia renal crónica. En el adulto la respuesta es mucho más lenta y las recidivas son más frecuentes. Generalmente en el adulto está asociado con el linfoma de Hodgkin. Bueno, vamos a ver el otro, que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Vamos a ver que la esclerosis, en un ratito acá. Bueno, me avisan que me tengo que vacunar, dice. A ver. Influenza y hepatitis. Bueno, en fin. Bueno, es la principal causa de síndrome nefrótico en los adultos. Entonces vamos a ver que la esclerosis es focal. Dijimos que algunos glomérulos, o sea, menos del 50% del riñón, y segmentaria porque solamente parte del glomérulo va a estar afectado. También puede ser primaria o secundaria. La primaria es idiopática, también existe la forma hereditaria y ya la secundaria asociada con HIV, heroína o la nefropatía por IgA. 20 a 30% de ellos va a ir con un síndrome nefrótico, 50% de estos pacientes pueden ir a una insuficiencia renal crónica y no tienen una buena respuesta a los corticoides como lo tenía la enfermedad por cambios mínimos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la micro? Aumento de la matriz mesangial. Ese aumento de matriz mesangial va a hacer que los capilares estén obliterados, o sea que no vamos a ver tantas luces capilares. Hay depósitos también, ¿verdad? Y halinos o gotas de lípidos en la matriz. Y hay borramiento también de los pedicelos. También hay daño de los podocitos. La progresión puede ser de una esclerosis focal, ¿verdad?, a una global, atrofia de los túbulos y fibrosis intersticial. En este caso, ¿verdad?, son
indistinguibles de las otras formas de glomerulonefritis crónicas cuando ya aparecen estas lesiones más globales o más difusas. Bueno, aquí, en este caso, ¿qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que le llama la atención a ustedes? Si vamos a recordar un poquito esto. Esto sería como algo normal, no se ve ningún cambio, se ven todas las luces, ¿verdad? El mesanquio parece que no está expandido. Bueno, ¿qué pasó aquí? A ver, chicos. O estroma não tá certinho, não tá correto. ¿O qué? O estroma ali, ó, ele tá atravessando. Aquí, ¿verdad? Se ve como que está más rosado. ¿Sí o no? Sim. En este sector que está aquí también, en esta porción se ve que hay luces capilares, se ven espacios en blanco. Aquí medio que no se ve otra vez. Aquí se ve normal, aquí está como que muy intenso el color rosado. Entonces, en este caso, vamos a poner, ¿verdad? Que acá hay un segmento, acá hay arriba otro segmento. Es todavía menos del 50%. Es, en este caso, ¿cómo le vamos a decir? Le vamos a decir focal o segmentario, si estamos viendo solamente un glomérulo. Si tenemos en cuenta la afectación del glomérulo, ¿cómo va a ser esta afectación? Segmentario. Segmentario, solamente una porción, ¿verdad? Del glomérulo. El glomérulo no está afectado completamente. Se ve que en unas zonas nomás son más intensas, ¿verdad? Este color rosadito que es por el aumento en la matriz mesangial, ¿sí? Bueno, le hacemos una tinción de paz. Acuérdense que en riñón no solamente tenemos que hacer HE, sino que tenemos que evaluar con otras tinciones. Le hacemos una coloración de paz. El paz nos va a detallar mejor qué cosa, dos cosas. Membrana basal glomerular y también la matriz. Entonces aquí de nuevo, aquí por ejemplo en estos engrosamiento en la pared capilar. Acuérdense leucocitos, porque ahí tenemos una inflamación. La membrana basal también está engrosada y tiene apariencia doble. Esta es la más característica, ¿verdad? Que se dice que su membrana basal tiene una apariencia en vías del TREM o en rieles, ¿sí? Ahora bien, las características ultraestructurales, o sea, a nivel del microscopio electrónico, sí, ya va a ser diferente y también en la inmunofluorescencia van a ser diferentes. En el tipo 1, los depósitos van a estar de nuevo por debajo del endotelio y van a tener un patrón granular, ¿sí? Un patrón granular. Ya el tipo 2, los depósitos van a tener un formato en cinta y en la inmunofluorescencia nos va a dar el patrón lineal. Les voy a mostrar enseguida. Entonces, aquí tenemos otra vez un glomérulo, ¿sí? ¿Qué le pasó al glomérulo? ¿Se ven muchas células? ¿Sí o no? ¿Se ven muchos núcleos? Sí, se ven muchos núcleos. ¿Qué pasó con mis capilares? ¿Qué pasó con mis luces capilares? Praticamente desapareceram, né, doutora? Prácticamente están, aquí solamente veo que hay alguna que otras luces, después todo esto colapsó. Básicamente colapsó y lo que veo es matriz mesangial abundante y proliferación también de células mesangiales. Eso es lo que más me llama la atención. Y aquí también hay una proliferación celular que está básicamente cerrando mi espacio de Bowman, ¿sí? Bueno, eso es lo que veo yo en la microscopía óptica. Hasta ahí. Cuando le aplico la otra tinción, que puede ser PAS, pero para evaluar mejor, ¿verdad? La doble membrana, si por ejemplo tengo sospecha, se hace también la coloración o la tinción de plata. La tinción de plata, ¿qué es lo que me va a mostrar? Me va a mostrar esto. No sé si ustedes pueden ver aquí que hay una línea y que aquí hay otra línea debajo. Esto es lo que se denomina doble línea, ¿verdad? O vías del tren, ¿verdad? O doble contorno. Aquí se ve mejor. Esta línea y esta línea. Esta es la membrana basal que tiene doble contorno.
¿Y por qué? Porque hay mayor síntesis a través de una membrana basal en respuesta a esos inmunocomplejos. Y aquí ven que se ve, aquí por ejemplo, la estructura del glomérulo es lobulada. Lobulada, 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 todos están, ¿verdad?, comprometidos. Bueno, aquí de nuevo. Tipo 1, membrana proliferativa, tipo 2, membrana proliferativa. El problema va a estar ¿dónde? En la microscopía electrónica y en la inmunofluorescencia, dijimos, ¿verdad? El tipo 1 es depósito subendotelial. Acá yo no sé si decía eso, para mí que decía, a ver, juego. Sí, está bien, está bien. Subendotelial. Entonces no va a ser por debajo del epitelio o del podocito, sino que va a ser por debajo del endotelio. Endotelio. ¿Se entiende? ¿Sí? Por debajo del endotelio. Y ya el tipo 2 va a ser un depósito intramembranoso, dentro mismo ya de la membrana basal. Y ven ustedes que es una forma lineal o acintada, decía la descripción. Aquí también yo le veo muy lineal, ¿verdad? Pero cuando se hace la inmunofluorescencia, se ve, no, ya no tengo acá eso. Se va a ver este en un patrón granular y esto se va a ver más en un patrón lineal, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora la microscopía electrónica. Bueno, otra vez, este sería mi luz capilar, ¿sí? Mi luz capilar. ¿Y mis depósitos dónde están? Aquí arriba serían mis procesos o mis pedicelos que están ahí también un poco borrados. Están más o menos por aquí. Aquí, por debajo, ¿verdad?, de mi luz capilar. Todas estas áreas electrodensas que se ven son depósitos de inmunocomplejos, ¿sí? Subendotelial. Ya este que está aquí, que sería el tipo 2, ven ustedes, la membrana basal básicamente está, ¿verdad?, lineal y está rodeando todo lo que son las luces capilares. ¿Se entiende? Bueno. Vamos con el síndrome nefrítico o la inflamación de los glomérulos. Generalmente tiene un comienzo agudo. La característica principal es la hematuria, que dijimos que puede ser micro y macroscópica. Entonces los glóbulos rojos pueden ser dismórficos o también cilindros, ¿sí? Se pueden ver en cilindros. Hay oliguria y azotemia. ¿Por qué es la azotemia? Cuando se acumula urea y creatinina que no se puede liberar, y eso va a la sangre, ¿sí? ¿Sí? ¿Me escucha? Não, doutora, desculpa, eu ia tirar uma dúvida, mas eu já entendi já. Do Ok. slide anterior. Bueno, también dijimos que hay hipertensión, otra, ¿verdad? También de las causas, ¿verdad?, que llaman la atención, por ejemplo, en los niños, la hipertensión, la hematuria. Y la proteinuria y el edema no es significativo. En el otro sí el edema, en el nefrótico el edema es más generalizado. Aquí el edema en el síndrome nefrítico es más localizado. Por ejemplo, ¿dónde? En los párpados, ¿verdad? Se ve un edema de párpado inferior y párpado inferior, eso es lo más llamativo. Es más localizado porque aquí la pérdida de proteína no es tan abundante, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver proliferación de células tanto dentro del glomérulo también como el infiltrado leucocitario que viene de los capilares. Hay lesión de las paredes capilares, hay glóbulos rojos en orina y también hay cambios hemodinámicos como la hipertensión. Todo esto lleva a una disminución en el filtrado glomerular. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la glomerulonefritis aguda proliferativa. Específicamente, la gran mayoría de ellas son las postinfecciosas, específicamente otra vez la postestreptocóxica, ¿verdad? Que puede ser por antígenos exógenos y también por otras infecciones. La nefritis también del lupus por antígenos endógenos mismos. Bueno, la postinfecciosa aguda, vamos a ver proliferación difusa, hinchazón también de mis glomérulos, hay mayor celularidad, infiltración por leucocitos o neutrófilos específicamente.
Todo esto por el depósito de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos, ¿verdad? Pueden ser, como dijimos, exógenos, antígenos exógenos. Ejemplo de esto es la glomérulo post-estreptocóxica, que es el prototipo, ¿verdad?, del síndrome nefrótico. También puede ser por infecciones neumocóxicas, el estáfilo, enfermedades víricas. Y el endógeno específicamente del lupus. Bueno, se forman inmunocomplejos con los antígenos estreptocóxicos que se van formando in situ, ¿verdad? Ya sabemos que es el grupo beta hemolítico, ¿verdad? Puede ser primario o secundario. El primario es cuando los antígenos, ¿verdad?, implantados en las localizaciones subendoteliales por debajo del endotelio, ¿verdad?, las paredes capilares empiezan a formar ahí la respuesta inflamatoria. Entonces se queda atrapado un antígeno, ¿verdad?, en el endotelio, y a partir de ahí dice que se va haciendo, ¿verdad?, esa respuesta inflamatoria, por eso se le llama in situ. Ya el secundario no es un mecanismo bien conocido, pero dicen que estos antígenos o complejos antígeno-anticuerpos se disocian, o sea, se separan, migran a través de la membrana basal y luego otra vez se unen en el lado subepitelial de la membrana basal glomerular. Y ahí otra vez empiezan a hacer la lesión celular. Este mecanismo que está aquí no se conoce bien cómo es que ellos se desunen, pasan la barrera y se quedan hacia el lado epitelial. En este caso es endotelial, en el primario. Bueno, entonces vamos a ver que el primario, ¿dónde va a estar localizados los inmunocomplejos? De nuevo, por debajo del endotelio. Y ya el secundario, ¿dónde está localizado? Por debajo del epitelio. ¿Sí? Son localizaciones distintas. Y eso solo otra vez se evalúa con microscopía electrónica y también el patrón de inmunofluorescencia. El patrón de inmunofluorescencia no nos va a decir exactamente dónde está localizado porque ahí no se ve la distinción entre el subendotelio y el subepitelio, ¿sí? Se ve nomás un engrosamiento de la membrana. Bueno, entonces en la microscopía óptica, hay aumento de celularidad, o sea que vamos a ver muchos núcleos. Es global y difuso, afecta a todos los glomérulos. Hay hinchazón, ¿verdad?, de células endoteliales y mesangiales. Hay neutrófilos, lo que es característico. También presencia de monocitos y necrosis en las paredes capilares. Ya en la microscopía electrónica vamos a ver depósito subendotelial, intramembranoso o también subepitelial. Este subepitelial sería el secundario, ¿verdad?, cuando atraviesa la membrana. Entonces, entre que está atravesando podemos encontrar también depósitos ahí y lo más característico es en el subendotelio. En la inmunofluorescencia vamos a ver depósito de qué tipo, no va a ser lineal. Acuérdense que los inflamatorios generalmente son granulares, ¿sí? Tanto de inmunoglobulinaje y complemento también dentro del mesangio y la membrana basal glomerular. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo. Sería un glomérulo normal, el espacio de Bowman está totalmente libre, la cápsula también no hay proliferación, los glomérulos mantienen sus luces capilares, se ve normal básicamente, no hay muchos cambios en la microscopía óptica. Aquí, por ejemplo, ¿qué es la diferencia con esto? A mí me llama la atención la cantidad de células que hay ahí, ¿verdad? Hay muchas células en los lóbulos glomerulares. ¿Qué pasa también con mis luces? ¿Qué pasó con mis luces? Están cerradas, parece que están colapsadas, ¿verdad? No se ven ahí tantas luces vasculares. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso yo no veo aumento de matriz mesangial, no hay así una cosa así rosada, homogénea. Lo que más hay es número de células, ¿sí? Y ya en la inmunofluorescencia, vean ustedes cómo es el depósito alrededor de los capilares. Es de tipo granular. Y todo el glomérulo es global. Aquí también me olvidé decirle que es global. Todos los lóbulos están, ¿verdad?, aumentados y expandidos.
Bueno, a ir aumentando, aquí por ejemplo, de nuevo, vemos mucha celularidad en un glomérulo. Aquí, un montón. Aumentamos la imagen y ¿qué es lo que nos llama la atención? La presencia de neutrófilos. Neutrófilos. ¿Sí? Muchos neutrófilos en las luces capilares, por eso que está todo colapsado. No es que está aplastado, sino que está lleno de células esas luces capilares. ¿Sí? Aquí lo mismo, muchos neutrófilos. Cada vez que ustedes vean muchos neutrófilos, piensen en una post-estreptocóxica, ¿sí? Que sea global. Aquí lo mismo. La lesión es global y difusa, dice, porque todos los glomérulos de esa biopsia probablemente dieron la misma característica, ¿verdad? Se ven también vasitos, se ven vasos que tienen eritrocitos, ¿verdad? Que están congestivos y se ve mucha celularidad. Bueno, hacemos la microscopía electrónica y ¿dónde están los depósitos? Específicamente, esta es mi membrana, ¿verdad? Mi membrana, vamos a tener en cuenta, por aquí estaría mi luz capilar y veo células también ahí. Pueden ser eritrocitos, pueden ser leucocitos, ¿verdad? Está ocupada la luz. ¿Dónde se ve el depósito? Específicamente por debajo de las células endoteliales o ya casi en la membrana, ¿verdad? Esto sería ya como una membrana, pero está más hacia abajo. Subendotelial el depósito o intramembranoso. Estos serían depósitos también que son muy llamativos, ¿verdad? Que se le dice, son como unos glóbulos. Son como unos glóbulos que también se depositan, ¿verdad? A nivel subendotelial. No sé si teníamos eso por aquí. No, no tengo. Pero eso también es otra característica. Bueno, aquí, de nuevo, un glomérulo normal y esto sería la post-estreptocóxica. ¿Qué es lo que llama la atención? Dentro de la luz hay leucocitos, hay también proliferación de células endoteliales. El depósito dijimos que es subendotelial. También se pueden ver depósitos, ¿verdad? A nivel de los podocitos, como aquí también, por debajo de las ranuras, ¿sí? Y intramembranoso, ¿sí? Acá estamos. Esto sería lo que se suele ver con la tinción de Paz. El hum-like, no sé qué específicamente es el hum. Son como unas jorobas, ¿sí? O como unos glóbulos que están, ¿verdad? Dentro de el subendotelio, perdón, subepitelio. Aquí, esto que está acá. Y aquí también en la microscopía electrónica, lo mismo. Se ven estas, no sé si vamos a buscar por la traducción. ¿Quién tiene ahí para buscar la traducción? El hum significa hum-like. Traducción, a ver. Acá dice que es como algo redondo, no sé, no tengo una traducción específica real. ¿Qué significa eso? A ver. Y sí, joroba, una joroba. Aqui no me diz corcunda. ¿Cómo? ¿Cómo dices tú yo? Corcunda. Ay, no escucho. Corcunda. ¿Qué significa eso? Aquele monstrinho lá Sí, la joroba. Y- Es como una pequeña hincha. Sí, la bestia y la bella es, sí. ¿Se acuerdan? Vamos a pensar que vamos a asociarle con eso, entonces, ¿está bien? Bueno, joroba, jiba o bulto, dice, ¿verdad? Bueno, eso se ve en la glomerulonefritis post-estreptocóxica, específicamente depósitos subepiteliales. Bueno, el comienzo generalmente es abrupto, o sea, rápido, ¿verdad?
malestar, febrícula, náuseas, se cursa con un síndrome nefrítico, la hematuria es macroscópica, mucho ojo, ¿verdad?, con la orina en color Coca-Cola. La mayoría de los pacientes se recuperan, se dice que es autolimitado, ¿verdad? Y algunos pueden ir a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es muy, ¿verdad?, lleva a una insuficiencia renal porque se van proliferando lo que son las capas parietales y va cerrando el espacio urinario, que es el espacio de Bowman. Entonces eso, ¿verdad?, rápidamente el paciente va a una insuficiencia renal. O también puede ir a una enfermedad crónica. En los adultos corresponde de un 10 a 15% de una nefropatía terminal. Las no estreptocóxicas ya dijimos que pueden ser por otras infecciones bacterianas, causadas por una endocardititis estafilocóxica, neumonía, meningococcemia. Las víricas, miren ustedes, están relacionadas con la hepatitis B, C, la parotiditis, las varicelas y las jorobas subepiteliales. Ahí está, las jorobas subepiteliales son las características, ¿verdad?, de este patrón. Bueno, seguimos. Vamos a ver lo que es la nefropatía IgA o la enfermedad de Berger. Se ve tanto en niños como adultos jóvenes. Hay una hematuria intensa después de una infección de vías aéreas superiores, ¿sí? En este caso, ¿verdad?, la hematuria es ¿cómo se dice? En el momento de la infección de las vías aéreas. En la post-estreptocóxica tiene que pasar al menos, el paciente te dice que hace como 2 semanas atrás estuvo con un cuadro de faringitis. En este caso, ¿verdad?, la hematuria ya comienza con la infección de vías aéreas superiores. En el otro no, ¿sí? El dolor lumbar también es característico y hay depósitos de inmunoglobulina A específicamente a nivel del mesanquio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se produce una anomalía de producción y de eliminación de esta IgA y no se elimina, entonces queda depositada a nivel del glomérulo, ¿sí? Bueno, síntesis aumentada de la inmunoglobulina A, anómala por exposición respiratoria o también gastrointestinal, otra causa también, ¿verdad? Agentes ambientales como virus, bacterias, proteínas alimentarias, incluso el gluten. Bueno, los glomérulos pueden ser normales, podemos ver también ensanchamiento del mesangio, inflamación, que puede ser proliferativa focal. También puede haber proliferación mesangial difusa o glomerulonefritis con semilunas, que les voy a mostrar qué es lo que son las semilunas, que son las más temidas. Hay neutrófilos también en los capilares y al curar, estos pacientes pueden desarrollar una esclerosis focal y segmentaria secundaria. En cuanto a la inmunofluorescencia, como ustedes ya saben, es inmunoglobulina A. Entonces, la inmunofluorescencia va a ser positiva para inmunoglobulina A. ¿Dónde? Dentro del mesangio. En la microscopía electrónica también va a haber depósitos electrodensos dentro del mesangio. Y aquí, por ejemplo, en este caso es un glomérulo donde estamos teniendo una tinción también de paz. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? El problema no está en las luces capilares. Ven ustedes que básicamente todas las luces no están engrosadas las membranas, ¿sí? Están bien delineadas. Lo que llama la atención es el mesangio. Aquí, por ejemplo, un glomérulo, otro glomérulo, perdón, una luz, otra luz, y este sería el mesangio que tendría que darle soporte. Y este es el que está ensanchado. Aquí también, todo lo que está entre. Ven ustedes que ese es el problema mayor ahí. Aquí también un poquito también de, en este caso, de mesangio, ¿sí? Entonces, hay proliferación del mesangio. Este sería un mesangio y hay muchas celulitas dentro de ese mesangio. Hay proliferación del mesangio. Aquí, en este caso, es una tinción, esta sí es una tinción real de paz que nos está mostrando qué cosa. El problema, ¿dónde está? Está en las luces capilares. El problema es en el centro de las luces. Ven que alrededor están las luces y en el centro se ve que está más expandido o que está más engrosado. Como se van formando como unas pelotitas.
¿verdad? Que van rodeando o que están en el centro, perdón, de esas luces, ¿sí? Bueno, proliferación también, ¿verdad? El mesanquio focal, que dijimos que esto puede ir a algo global. Aumento de la matriz, ¿verdad? Menos del 50% del glomérulo, vamos a decir entonces que es focal y segmentario. Y aquí en la inmunofluorescencia, de nuevo, las luces no son el problema, no hay nada que esté rodeando una luz, sino que se ve depósito en el medio de esas luces que están alrededor, ¿sí? Entonces es depósito en la matriz mesangial. Este en realidad va a ser fácil, ¿verdad? Porque la IgA ya te va a dar positivo, ¿sí? Y el depósito va a estar específicamente en el mesanquio. Bueno, cursa con hematuria macroscópica, tras infección del tracto respiratorio, gastrointestinal o también urinario. La hematuria puede durar varios días, también puede recidivar cada pocos meses. Y 25 a 50%, ¿verdad? Pueden tener una progresión lenta hacia una insuficiencia renal crónica. También puede evolucionar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es una lesión glomerular y... ¿Sí? Hola. Gente, tem alguém com o microfone aberto e a gente está escutando o cachorro latindo. No, ese es mi cachorro Bancleya. Ah, doutora, desculpa. Mi cachorro, espera, voy a calar él, espera. Es que vino alguien aquí, él está... Esta patología, la nefropatía por IgA, dijimos que puede cursar de varias maneras, ¿verdad? Y podemos ver también esta que está aquí, que es la glomerulonefritis con formación de semilunas, que es esta que está aquí. La rápidamente progresiva se le dice porque se va tapando, ¿verdad? O el espacio urinario se va ocupando con células y va cerrando ese filtrado. Entonces hay proliferación de células epiteliales en la cápsula de Bowman y también hay infiltración de monocitos y macrófagos dentro de ese espacio. Es un síndrome clínico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente se empieza a descompensar rápidamente. Hay pérdida rápida y progresiva de la función renal, síndrome nefrítico, oliguria y puede cursar incluso, ¿verdad? Con una muerte por insuficiencia renal en semanas o meses. Les voy a mostrar. Bueno, también es una lesión mediada por la inmunidad. Tenemos varios tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿verdad? Que ya vamos a ir hablando un poquito también de estos después, que son glomerulonefritis que cursan con semilunas. Bueno, el tipo 1 se forman semilunas ¿verdad? Porque se forman anticuerpos contra la membrana basal glomerular, que es el tipo 1. Vamos a ver depósitos lineales de inmunoglobulina G en la membrana basal. Adhesión de los capilares también pulmonares. ¿Cómo se llamaba este? Síndrome de Goodpasture. Ya dijimos que era también una patología donde se formaban anticuerpos contra el colágeno tipo 4, que específicamente está dentro del glomérulo y también dentro del pulmón. Entonces, dos sitios se van a afectar de manera simultánea. El anticuerpo va a estar presente en el suero, los riñones van a estar grandes, pálidos, con hemorragias petequiales, hay necrosis y ruptura de la membrana basal glomerular y se van formando semilunas. Voy a mostrarles qué es lo que son las semilunas. Entonces, aquí tenemos un glomérulo, ¿sí? Este sería el lóbulo. Los lóbulos prácticamente están colapsados, ¿verdad? Este sería mi espacio urinario o espacio de Bowman. ¿Y qué está pasando con la cápsula? Hay como un cierto engrosamiento, una proliferación de las células parietales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Se va cerrando y se va formando esto que se llama semiluna. Con mucha imaginación, ¿verdad? Tiene un formato de una semiluna, ¿sí? Voy a ver si les puedo mostrar otro. Aquí lo mismo también, ¿verdad? En este caso, se va formando, ¿verdad? Hay una lesión de la membrana basal glomerular. Y aquí, por ejemplo,
Esto sería el glomérulo, esto nomás es el glomérulo que está quedando más o menos atrapado. Y esto que estamos viendo aquí es proliferación de células parietales con monocitos ahí adentro. Aquí lo mismo, esto que está aquí, que se ve un poquito más claro. Y si, a ver un poco si tengo una pluma. Y si más o menos hacemos un dibujito, sería como una semiluna ahí. Aquí lo mismo, se está formando también como una semiluna, así. Entonces, esto sería la formación de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, le dice, porque enseguida se va atrapando estos espacios con monocitos, macrófagos y proliferación de células epiteliales. Y esto obviamente va a llevar a un menor filtrado glomerular también, ¿verdad? Porque se van a ir colapsando nuestros capilares ahí. El lóbulo queda atrapado. A ver un poco si puedo... Ay. Aquí, por ejemplo, un lóbulo, otro lóbulo. Esto es nomás lo que está quedando de mi glomérulo que se va a ir atrapando y se va a ir colapsando. Bueno, después tenemos la otra que es mediada por inmunocomplejos del tipo 2. En este caso el patrón es granular, hay necrosis segmentaria, también hay ruptura de la membrana. Y hay glomérulos restantes, ¿verdad? Que tienen también presencia de inmunocomplejos. Vamos a ver enseguida lo mismo. Ay, no. Ahí ya no tengo. Había un cuadrito en el libro también que explicaba esta parte. Bueno, en este caso, ¿verdad? Vamos a ver la glomerulonefritis por inmunocomplejos, también proliferación difusa, infiltrado del leucocitario, ¿verdad? Que se puede ver dónde. Entonces, lo que usted tiene que saber es que esta glomerulonefritis rápidamente progresiva no es un patrón específico de una patología, sino que es un cuadro clínico, ¿sí? Un cuadro clínico de las otras patologías que estábamos viendo, o sea que puede progresar a esto, ¿sí? Como habíamos visto, la glomerulonefritis postreptocóxica también puede cursar con esto, ¿sí? La proliferación mesangial con nefropatía IgA también puede ir a una rápidamente progresiva con formación de semilunas. Eso es lo que está queriendo explicar acá. Entonces, es un cuadro clínico. Luego tenemos la 3, que es la pausi inmunitaria, donde dijimos que no hay muchos inmunocomplejos antimembrana basal glomerular, sino que aquí en este caso se van formando por el ANCA. ¿Qué era el ANCA? El ANCA era anticuerpo anticitoplasmático, o sea que hay algunos que otros inmunocomplejos y estos que lo que van haciendo, van atrayendo neutrófilos al sitio de la inflamación. Y estos neutrófilos, ¿verdad? Contra estos neutrófilos se van a ir formando anticuerpos anticitoplasmáticos. Entonces van a empezar a liberar todos sus productos, ¿verdad? Los neutrófilos y van a causar una inflamación. Se ve mucho en las vasculitis, ¿verdad? Una de ellas es la polianquitis microscópica y la granulomatosis de Wegener, que nosotros también ya habíamos visto. Está limitada al riñón, es idiopática, también hay formas idiopáticas. En la micro vamos a ver necrosis segmentaria, ruptura también de la membrana basal con formación de las semilunas. Hay algunos glomérulos que no están implicados, que son totalmente normales, y no hay depósitos en la inmunofluorescencia ni en la microscopía electrónica. ¿Por qué? Porque aquí no es la formación de inmunocomplejos, son los anticuerpos ANCA, ¿sí? Antineutrófilos. Por eso se le dice pausi inmunitaria, ¿ok? Y por último tenemos lo que son las glomerulonefritis crónicas. No se puede identificar la lesión inicial, puede ser cualquiera de las que habíamos visto, ¿verdad? La glomerulonefritis segmentaria y focal, la rápidamente progresiva, la membranosa, todas las que habíamos visto, cuando llegan ya a una crónica, nosotros no podemos identificar la lesión inicial. En la macroscopía vamos a ver riñones contraídos y una superficie granular, porque esa superficie granular donde se eleva y se hunde son zonas de pequeñas cicatrices, ¿sí? Hay fibrosis intersticial e infiltrado inflamatorio crónico. Entonces así básicamente se ve una glomerulonefritis crónica. La superficie, un ratito. La superficie externa es granular. Si le hacemos el corte, hay como unas pequeñas, ¿verdad?
hendiduras o retracciones, pero no es tan llamativo. Lo que más llama la atención es la superficie granular, que vamos a ver la diferencia después con una pielonefritis crónica. En la micro, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué le pasó a nuestro riñón? ¿Ustedes encuentran glomérulos por ahí, normales? Yodo infiltrado, mononuclear, vemos algunos túbulos, entre los túbulos veo algo muy rosado, los túbulos me parece que no tienen una luz así muy nítida, hay túbulos pequeños, hay vasos de paredes gruesas. Aquí, por ejemplo, hay un remolino que pareciera ser que alguna vez fue un glomérulo, aquí también, un glomérulo totalmente esclerosado, ¿sí? Ya no tiene funcionalidad. Aquí lo mismo. Aquí sí se ve alguno que otros glomérulos. Aquí está un glomérulo, aquí también. Este es un glomérulo que también está un poco esclerosado. Aquí también, atrófico, ¿verdad? Hay infiltrado inflamatorio, hay también fibrosis intersticial. Aquí lo mismo. Mi glomérulo esclerosado, aquí un glomérulo aparentemente está todavía viable, pero pequeño, irregular, otro glomérulo esclerosado, infiltrado inflamatorio, ¿verdad? Túbulos que tienen lo que se llama, ¿verdad?, la tiroidización, que también es un patrón característico porque se van achicando y como que simula al coloide, ¿verdad?, de la tiroides, ¿verdad? Se va acumulando una proteína o un material proteináceo dentro de las luces de los túbulos y da ese aspecto de tiroides. Se le llama tiroidización, que se ve también en la pielonefritis crónica. Bueno, el desarrollo es insidioso, los glomérulos se van a obliterar, disminuye la pérdida de la proteína, entonces van a un síndrome nefrótico, ¿verdad? Menos intenso. Signos de hipertensión, hematuria, mal pronóstico si no tiene tratamiento porque lleva, ¿verdad?, a el acúmulo de estas sustancias nitrogenadas en la sangre, ¿verdad?, la urea, la creatinina, y a la muerte si es que el paciente no recibe diálisis o trasplante renal. Ya es un riñón que no funciona. Bueno, ya está ahí. ¿Alguna pregunta? Esta parte es mucha lectura. El libro, ¿verdad?, tiene muchos cuadros que también le va a ayudar a usted a tener, hacer esa diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Porque a veces es mucha memoria también. Pero básicamente lo que ustedes tienen que tener es la fisiopatología y encuadrarle a la glomerulopatía en nefrítico o nefrótico. Bueno, damos más una clasecita corta. Todo con cara triste. ¿Por qué cara triste? ¿Ya quieren dejar? ¿Por acá quieren dejar? Queremos nos programar para a Copa. ¿Cómo? Ah, bueno, ustedes no están más aquí, ¿verdad? Están más en Brasil, Brasil. Dios mío, gente, yo no sé qué va a pasar esta tarde. Esta tarde va a ser mucha adrenalina. Dios mío. Bueno, entonces vamos a dejar por acá y nos encontramos la próxima semana. Dios mediante, ¿verdad? Que voy a poner mi cámara. Eu acho que Algunos na próxima compañeros. semana é férias, é vacaciones. ¿Qué? ¿Ya es vacaciones? Dios mío, entonces vamos a tener una clase sí o sí para poder recuperar otra vez. Estas clases virtuales podemos hacer, ¿verdad? Cuando nos terminamos alguna que otro contenido, porque realmente todo creo que nos podemos conectar, se queda grabado, así que no hay ningún problema, ¿verdad? De mi parte no hay problema también para dar clases así recuperadas, ¿verdad? Entonces la próxima semana ya es feriado, Dios, o sea, vacaciones, 2 semanas, ¿verdad? Y bueno,
Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Me van a extrañar entonces. Y bueno. Bueno, chicos, nos encontramos entonces después de las vacaciones. Cualquier cosa me escriben, ¿está bien? Tá bem, doutora. Gracias, doutora. Gracias, doutora. Luego que ganen mejor. Nos vemos. Chao, chao. Tchau.